Nos dice, vamos a obtener la base ortonormal a partir de esta otra base vectorial. Es importante ustedes que antes de que empiecen a obtener la base ortonormal, se aseguren que la base que les dan como materia prima sea efectivamente una base. Es decir, los vectores tienen que ser linealmente independientes. ¿Y cómo podemos saber si una base es, bueno, si un conjunto es realmente una base vectorial? Pues calculando el determinante que se forma con esos vectores. Si es diferente de cero, entonces sí, son linealmente independientes. Recordando un poquito ayer la fórmula que vimos, eh, habíamos puesto en términos generales que la base que nosotros queremos, la base ortogonal, estaba compuesta de los vectores que llamábamos vectores Wn. Y Wn lo ibas a encontrar a través de esta expresión. Bn.w1 entre el cuadrado de la magnitud de W1 por W1 menos, ahora sería Bn.w2 entre el cuadrado de la magnitud de W2 por W2 y así sucesivamente hasta que llegues a Bn.wn-1 entre el cuadrado de la norma del n-1 vector W por Wn-1. ¿Ok? Esa era nuestra fórmula del proceso de ortogonalización. Entonces ahora vamos a empezar a calcular primeramente la base ortogonal. Entonces aquí primero calculamos la base ortogonal. ¿Quién es la base ortogonal? Vamos a llamarle B'. B' porque proviene de B. ¿Y qué vectores va a tener? Pues los vectores W1, W2 y W3. Porque la base B tiene precisamente dos vectores. Siempre el primero de los vectores de la base ortogonal es el más fácil de obtener porque es cualquiera de los vectores que están en la base B. Entonces alguien puede decir que W1 sea igual a cualquiera de los tres vectores de B. No sé, yo voy a decir, por ejemplo, que sea igual a 1,1,0. Y la importancia de ese vector es que sirve para nosotros como un vector de referencia a partir del cual se van construyendo los otros vectores que sean ortogonales. Sí, siempre, ustedes elijan el que quieran. Yo elegí el primero nomás por llevar un orden cualquiera. Entonces ahí está, ese es W1, es el de referencia, puede ser cualquiera. Ahora necesito encontrar al otro vector W2. Pues bueno, voy a seguir esta fórmula. Si sigo esa fórmula, sería ¿quién? Aquí para este vector W2 hay que entender que n vale ¿cuánto? N vale 2. O sea, para poderlo sustituir aquí en esta expresión. Entonces me quedaría B2 menos producto punto de B2 con W1 entre el cuadrado de la magnitud de W1 por W1 menos, bueno, ya no menos porque ya se acabó, o sea, vean que la serie termina hasta n-1, si n vale 2, 2 menos 1, terminaría todo esto hasta W1. Entonces, esa es la fórmula con la que voy a calcular a W2.
¿Quién va a ser W2? Pues bueno, si ya dije que este era B1, acá, este fue mi B1, pues bueno, a este lo voy a nombrar arbitrariamente B2 y a este lo voy a llamar B3. Entonces ya nomás tendría que hacer estas operaciones. Como sé que hay quienes no han llevado cálculo vectorial, voy a realizar esas operaciones acá aparte. Primero necesito la norma de W1. La norma del vector se refiere a su magnitud y la magnitud de un vector, en este caso la magnitud de W1, siempre es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector. Si este es W1, entonces su magnitud sería la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Esto me quedaría como raíz de 2. Obviamente, si la magnitud la elevo al cuadrado, pues la raíz va a desaparecer y resulta que este término de aquí va a valer simplemente 2. Y así es como calculan la magnitud de cualquier vector, ya sea en R2, en R3, en R20. Bueno, en R20 sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esas 20 componentes. El producto punto es igual de sencillo. Voy a ponerlo aquí abajo, bueno, acá a un lado. Tengo que hacer el producto punto de B2 con W1. Eso significa que debo de poner a B2, acá lo tengo arriba, sus componentes son 1,2,0, producto punto con W1, que fue 1,1,0, y cuando hacemos un producto punto, significa sumar los productos de componente 1 con componente 1. Le sumo el producto de la componente 2 con la componente 2 y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí tendría que multiplicar estas dos componentes, 1 por 1. Luego le voy a sumar el producto de estas dos componentes. Siempre es una suma que obedece a la ley de los signos, que sería 2 por 1. Y finalmente le voy a sumar el producto de estas otras componentes, que sería 0 por 0. Para que todo eso que define a nuestro producto punto simplemente resulte en cuánto. ¿En cuánto? 1 más 2, pues esto va a ser igual a 3. Y así de sencillo es como se resuelve el producto punto. Si también fuera producto punto entre vectores en R20, pues tendría que hacer la suma de los productos de esas 20 componentes. Componente 1 con la 1, la 2 con la 2, la 3 con la 3 y al final todo se suma. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces ya tengo esos resultados. Ya nomás los voy a sustituir acá. Para calcular a W2 sería V2, que nosotros dijimos era 1,2,0. A final de cuentas no importa a quién llamaron V1 o V2 o V3, todos van a terminar siendo el mismo resultado. Y le voy a restar. ¿Cuánto quedó el producto punto entre B2 y W1? Quedó 3. Entre el cuadrado de la norma de W1, la norma fue raíz de 2, el cuadrado es 2. Y todo eso va a multiplicar a W1, que fue 1,1,0.
Y entonces esto ahora simplemente se reduce a una suma algebraica de vectores. Calculo primero el múltiplo escalar de este vector. Recuerden, el múltiplo escalar de un vector significa que esta constante debe de multiplicar a cada una de las componentes. 3 medios por 1, 3 medios. 3 medios por 1, 3 medios. 3 medios por 0, me queda 0. Y cuando nosotros sumamos vectores, pues sabemos que la suma se hace con las respectivas componentes. Si estoy sumando dos vectores en R3, el resultado va a ser otro vector en R3. Va a tener tres componentes. Pues la primera componente es la suma algebraica de sus primeras componentes. En este caso sería una resta, 1 menos 3 medios. La segunda componente es la operación hecha entre sus segundas componentes, que me quedaría 2 menos 3 medios. Y por último me quedaría 0 menos 0. ¿Y cuánto me va a quedar? 1 menos 3 medios menos 1 medio, coma, 2 menos 3 medios es 1 medio y 0 menos 0 me queda 0. Entonces, así de fácil es como se calcula la base ortogonal. Ya tengo aquí el resultado. Eso de ahí no es otra cosa más que el vector W2. Y acá W1, bueno, ya lo tengo propuesto, o sea, ustedes deciden quién va a hacer. Preguntas, principalmente con estas operaciones que para algunos pueden resultar nuevas. ¿Alguna duda? Aprobé. Muy bien. Ahora voy a calcular el tercer vector. Aquí arriba tengo la fórmula. Entonces W3 para este cálculo considero que ahora n vale 3. Entonces me sirve para saber hasta dónde debo de llegar. Y tendríamos B3 menos B3.W1 entre el cuadrado de la norma de W1 por W1 menos, ahora sería B3.W2 entre el cuadrado de la norma de W2 por W2 y listo, hasta ahí termina la serie. Ahora, claro que tengo que realizar ciertas operaciones. Empezaríamos entonces calculando primero lo que es la norma de W2, porque la vamos a necesitar. W2, acá nos quedó, fue menos 1 medio y 0. Entonces, para calcular su magnitud, sería raíz cuadrada de menos 1 medio al cuadrado más 1 medio al cuadrado más 0 al cuadrado. Esto me va a quedar raíz de 1/4 más 1/4. 2/4 que son 1 medio. Y esto a final de cuentas podría... A ver, Alejandro Torres, déjame checo, dijo algo en el chat. ¿Los valores de Wn y Bn vendrían siendo iguales? No, no. Solamente es para W1. O sea, W1 es el que tú vas a proponer y lo eliges de cualquiera de estos.
sea, alguien pudo haber dicho que W1 sea este vector o W1 sea este otro vector. Ya para W2, W3, W4 vas a tener que usar toda esta fórmula de aquí. Mira, aquí está cómo calculamos a W2 y acá está cómo calculamos a W3. Si hubiera un cuarto vector, pues bueno, también tendrías que desarrollar esa fórmula para valor de n igual a 4. ¿Sí quedó clara la duda? Perfecto. Entonces, ok, ya estábamos calculando la norma de W2, serían 2 cuartos, raíz de un medio, y esto lo puedo expresar, recuerden propiedades de los radicales. Si tienes raíz de A sobre B, esto lo puedes poner como la raíz de A sobre la raíz de B. Entonces me quedaría raíz de 1, que es 1, sobre raíz de 2. Y listo, ahí tenemos ya la magnitud de W2. Empiezo a calcular los productos puntos. Voy a poner B3.W1. B3, ya no me acuerdo cuánto fue. Acá está, 0, 1 y 2. 0, 1 y 2. Producto punto con W1, que dijimos W1 había sido 1, 1, 0. 1, 1, 0. Entonces es igual que el proceso de aquí arriba, sumo las multiplicaciones de sus componentes. Tendríamos 0 por 1 me va a quedar 0, más 1 por 1, 1, y 2 por 0 me va a quedar 0. Entonces, ese producto punto vale 1. Falta este otro producto punto que es B3 con W2, 0, 1, 2, que es B3, punto con W2, aquí está, fue menos un medio, coma un medio, coma 0. 0 por menos un medio, 0. 1 por un medio, y 2 por 0, 0. Entonces, ese producto punto vale un medio. Entonces ya tengo todos mis elementos, ya tengo la magnitud, producto punto, ya puedo empezar a sustituir. Tendríamos W3 es B3, que es 0,1,2, menos. Este producto punto resultó en 1. El cuadrado de la norma de W1 es 2 y W1 es 1,1,0 menos B3.W2, aquí está, fue un medio. Aquí está alguien en el lobby. Luego el cuadrado de la norma de W2 fue 1. Ah, bueno, me faltaba elevarlo al cuadrado este. Si esto lo elevo al cuadrado, pues desaparece la raíz, entonces el cuadrado de la norma de W2 va a ser un medio, y eso se multiplica por W2, que es menos un medio, coma 0. Y ahora pues ya nomás tengo que hacer la suma de esos vectores. Voy a calcular aquí sus múltiplos. Tendríamos 0,1,2 menos. Si este un medio multiplica este vector, ahora sería un medio, coma 0. Y como esto va a ser 1, pues nomás me quedaría menos un medio,
1 medio y 0. Y ahora sí, vamos a ver qué nos queda. La primer componente es la suma de todas las primeras componentes. Entonces tendríamos 0 menos 1 medio porque obedece a la ley de los signos. Y menos por menos me va a quedar más 1 medio. Luego las segundas componentes. Las segundas componentes sería 1 menos 1 medio menos 1 medio. Y terceras componentes tendríamos 2, luego aquí sería 0 y luego aquí sería 0. ¿Y cuánto nos va a quedar W3? W3, bueno, aquí sería 0. Luego aquí tendríamos también 0 y aquí nos quedaría 2. Y el resultado que buscábamos es que W3 sea esto. Y ya encontramos la primera cosa, que es nuestra base ortogonal. Entonces la voy a poner aquí. Entonces, la base ortogonal le llamamos B'. ¿Y B', qué vectores va a tener? A todos los vectores W. W1, dijimos que era, por acá está, 1, 1, 0. Entonces aquí está W1, 1, 1, 0. Luego W2, que fue menos 1 medio, 1 medio, 0. Y W3, que fue 0, 0, 2. Y podemos comprobar que sean ortogonales si nosotros verificamos el producto punto entre cada uno de ellos. O sea, si por ejemplo, son ortogonales porque si hago el producto punto de W1 con W2, tiene que ser 0. Lo cual significa que W1 es perpendicular a W2 y viceversa, porque el producto punto tiene la propiedad conmutativa. Y luego después W1 con W3 también va a dar 0, entonces entre ellos hay perpendicularidad. Y W2 con W3 también daría 0. En el caso en el que uno de esos productos puntos no diera 0, pues ya con eso sería un indicativo de que la base en realidad no es ortogonal. ¿Ok? Aquí lo voy a hacer nomás para que comprobemos que efectivamente tenemos vectores ortogonales. Por ejemplo, este producto punto sería entre estos dos. Si hago el producto punto, me quedaría menos 1 medio, y luego 1 por 1 medio, y 0 por 0, 0. La suma de estos es 0. Entonces, estos dos sí son ortogonales. Ay, no sé qué le piqué, ahí está. Ahora, vamos a ver W1 con W3. Este con este. 1 por 0, 0. 1 por 0, 0. 0 por 2, 0. Entonces también resulta en 0. Son también ortogonales. Y por último, el vector 2 con el vector 3. Menos 1 medio por 0 me queda 0. 1 medio por 0 me queda 0. Y 0 por 2 me queda 0. Producto punto también resulta en 0. Entonces W2 es perpendicular a W3 y viceversa. ¿Ok? Ahí está.
Pero todavía lo que nos falta es la base ortonormal. O sea, ¿qué significa? Que a cada uno de estos vectores debo de dividirlo entre su magnitud. O sea, aquí lo voy a poner, la base ortonormal sería, llamémosle B biprima, nada más para poderlas diferenciar. Significa que a W1 tengo que dividirlo entre su magnitud. A W2 tengo que dividirlo entre su magnitud. Y lo mismo tendría que hacer con W3. Lo único que me falta es conocer la magnitud de W3, porque ya las otras ya las calculamos. ¿Cuánto fue la magnitud de W3? Mira, acá está W3. Fue 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 4. Esto me va a quedar raíz de 4, que es 2. Luego, la magnitud de W2, ¿cuánto fue? 1 sobre raíz de 2, creo. Déjenme checo acá arriba. Magnitud de W2, sí, 1 sobre raíz de 2. Y la magnitud de W1 fue raíz de 2. Y con esos datos que ya habíamos calculado, ahora sí, nuestra base ortonormal, B' sería W1. Acá está. Cuando dividimos a un vector entre su magnitud, en realidad corresponde a dividir cada una de las componentes. Entonces voy a tener un vector que sería la primer componente entre raíz de 2. Luego tendríamos 1 sobre raíz de 2 y 0. Lo mismo sucede con W2. Si a W2 lo voy a dividir entre su magnitud, pues bueno, tendríamos menos un medio, que es esta primer componente, entre 1 sobre raíz de 2, que por la regla de la tortilla nos quedaría raíz de 2, menos raíz de 2 sobre 2. Y acá tendríamos raíz de 2 sobre 2 y 0 entre la magnitud, 0. Y por último, para W3, que lo tengo que dividir entre 2, voy a tener 0,0,1. Y eso es lo que representa para nosotros la base ortonormal.